Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Con Tres Puntos. Hoy varias materias para discutir, como todos los días. Una de ellas es, por supuesto, estos anuncios que ha hecho el presidente Nicolás Maduro en el sentido de que la Asamblea Nacional Constituyente culmina sus trabajos en diciembre de este año. Ese es uno. El otro punto que yo sugeriría tanto a Vanessa como a Goyito es que hablemos sobre la decisión ya tomada en el Partido Soluciones de Claudio Fermín de ir prácticamente solos con redes a las elecciones y ya prácticamente descartando acuerdos con otros factores de los que van a participar. Y por supuesto que el tema de la pandemia no puede estar presente en nuestro programa porque es parte de nuestra realidad cotidiana, quizás la parte más significativa en este momento. Pues sí, Vanessa. Caramba, gracias, qué gentileza y qué cortesía. Pues empecemos con la Asamblea Constituyente, Vladimir y José Gregorio. En mi opinión, nació mal, es decir, fue un proceso que nació viciado, nació mal y creo que va a concluir mal. Es decir, ¿qué pasó con la Constituyente en todo este tiempo? Más allá de alzar las manos para aprobar declaraciones de apoyo o solidaridad irrestrictas, prácticamente sin debate, prácticamente sin discusión. Creo que el hecho de que no haya debate interno ya es una señal del mal camino por el cual estaba avanzando la Constituyente. Me pregunto, ¿hay una nueva Constitución? ¿Sabemos si hay una nueva Constitución? ¿Qué viene en esa nueva Constitución? Vamos a tener la posibilidad siquiera de decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, o la constitución resultante de esa Asamblea Constituyente va a ser tan impuesta y tan poco democrática como la misma Constituyente. A mí lo que me parece de esta decisión, que es parte de ese mismo manejo que hace el chavismo y que va apuntando a tratar de comenzar a desarmar algunas argumentaciones sobre las posibilidades y de apertura democrática. ¿Qué sucede? Cuando Nicolás Maduro dice se acaba en diciembre, lo que le está tratando de vender al mundo es decir, nosotros estamos cediendo, vengan a las elecciones, nosotros estamos creando todas las posibilidades para que a partir de una Asamblea Nacional podamos volver a una reinstitucionalización del país. Conclusión? Yo llego a esa conclusión. ¿Pero cómo? ¿Qué te lleva por ese camino? No, a mí lo que me lleva es que es un arma de negociación política. Lo que están manejando el fin de la Constituyente como una barajita más. Porque si lo vemos a partir de los resultados de la Constituyente, todavía yo no veo ninguno, aparte de los que tú pero has dicho que fíjate, es un tema interesante y es que la Constituyente, el gobierno la utiliza también como una especie de papagayo, ¿no? Al cual le suelta el pabilo y se lo recoge de acuerdo a las circunstancias políticas. Entonces en este momento está haciendo, digamos, está recogiendo el pabilo, está muñequeando eso. Exacto, y jugando pues con el hilo. Pero ¿qué resulta allí? Bueno, que comienzan a surgir contradicciones. Vemos una declaración de Néstor Francia, miembro de la ANC, donde dice que no fue, exactamente, que dice que no fue consultado como constituyente sobre la decisión de ponerle fin a la Constituyente en diciembre, pero además también habla de que no conoce un proyecto de constitución y de que si existe estará bajo la manga y en fin, hace un conjunto de señalamientos que ponen en entredicho el mismo trabajo de la propia constituyente, que según palabras de Claudio Fermín hoy en Vladimir a la Carta, él decía precisamente que la constituyente fue una especie de mecanismo de defensa que utilizó el gobierno para enfrentar la insurrección que se montó desde la Asamblea Nacional. Entonces hay para todo en el análisis de esto. Claro, pero de allí mismo, Vladimir, es que yo digo que se vuelven son cartas. O sea, el gobierno... ¿Y qué tal si mañana, perdón que te interrumpa, qué tal si mañana la constituyente dice en diciembre o en noviembre, dice, no, nosotros vamos a seguir indefinidamente porque nosotros somos autónomos, y Maduro dice, yo intenté que terminara en diciembre porque ya no es culpa mía? Bueno, es parte de eso. Y es creíble que es autónoma la constituyente. A eso voy, y lo que me parece, digamos, por lo menos bizarro, es que sea el presidente de la República que debe estar, digamos, subordinado a la constituyente, quien termina anunciando el fin de la constituyente. Eso de suyo, ¿no? En lo formal termina siendo como antinatura, ¿no? Y lo que comienza a poner también de bulto son algunas contradicciones como la de Néstor Francia, porque pareciera, ¿será que vamos a ver una rebelión en la ANC?
parece que ya empezó a hacer agua ese proceso monolítico o esa venta monolítica de la ANC. Pero también hay una política de rehenes que yo lamento, porque además es una violación flagrante de derechos humanos que se repite y se repite, personas que capturan y las dejan presas allí sin proceso ni nada. ¿Y por qué lo comparo con la constituyente? Entonces los constituyentes son rehenes también, son rehenes de alguien, son rehenes de una política, son rehenes de un sector político, un sector que entiende la política como una forma de coacción, de amenaza y de que haces lo que yo te digo, y si no haces lo que yo te digo, te expones, bueno, a veces son rehenes de las circunstancias, ocurra. Vanessa. No, y también duda, podrían ser también rehenes de es sí cierto. mismos. Porque, fíjate, nadie obligó a Néstor Francia a llegar un momento a decir, bueno, mira, esto no me la calo, pues. O sea, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con los ismos. Ya vemos cómo terminan las dictaduras partidistas, o sea, un conjunto de cosas que ha dicho. Ahora, hay mucha gente en la constituyente, por ejemplo, que no debe estar muy conforme. Por ejemplo, yo me pregunto si los familiares, el constituyente que tiene a uno de sus hijos preso por el llamado espionaje en PDVSA, estará conforme, por ejemplo, Imagínate, ¿verdad? ¿no? Los constituyentes que están ligados al PCB o al PPT estarán conformes en este momento. Y ahí por vamos ejemplo. con el punto de la democracia y la judicialización de los partidos. Perdón, Sí, no, justamente quería preguntarles a ustedes si ustedes no ven que este momento en que Maduro anuncia que se acaba la constituyente, no empieza a poner de bulto los posibles sismas que hay dentro de esa unidad de lo que se ha llamado el proceso. Porque bueno, está el PPT con la propuesta junto al Partido Comunista y empezamos a ver discusiones al interior del chavismo como la de Pascualina Curcio con Jesús Farías, que además a ninguno de los dos se le puede tildar o lo podrían tildar de contrarrevolucionario, y empieza nuevamente el chantaje. No queremos traidores, tenemos que cerrar filas, el divisionismo, en lo que siempre. Sí, leales siempre, traidores nunca. Entonces, ¿quién tiene la patente de corso para disentir? Yo siempre me he preguntado eso. ¿En qué parte del carnet de la patria? ¿Quién la tiene? ¿En qué parte del carnet de la patria? ¿En qué parte del carnet carnet de la patria dice que yo puedo disentir o simplemente tengo que coger línea? Eso es un tema que promete de aquí en adelante en el tema, incluso en el tema electoral, porque podemos caer también allí en lo que habla de soluciones. ¿Es necesaria la unidad monolítica de la oposición o de los factores disidentes del chavismo o disidentes de la oposición necesaria para ir a las elecciones y derrotar al establishment? Creo que lo que Claudio está apuntando es hacia allá. Ahora vamos a la judicialización de los partidos, a propósito de lo que ha salido en la conversación sobre el Partido Comunista de Venezuela y sobre Patria para Todos. Y lo que pasó con Tupamaro. Y con Tupamaro. Cuando no hay democracia, no hay democracia para todos. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque quienes tenemos tiempo diciendo, cuidado, hay una deriva autoritaria, hay un ejercicio autoritario del poder, se ha convertido en un proyecto autoritario y una forma de entender la política autoritaria, de una manera además muy pasando por encima de cualquier diferencia, de cualquier divergencia de criterio, es para todos. Vuelvo con la reflexión. Si no hay democracia, si tenemos menos derechos, eso afecta al chavista, al disidente, al opositor, al ultraopositor, al que está en el centro. Al que hoy lo aplaude y mañana es víctima de eso. Es para todo. Y por eso lo digo, porque el Partido Comunista de Venezuela ha sido muy crítico de la gestión de Nicolás Maduro. El partido me consta porque como reportera he hecho la cobertura para Contrapunto. Patria para Todos ha sido muy crítica de la gestión de Nicolás Maduro. Pero llegaron las chiquiticas. Uno puede estar de acuerdo o no con las críticas que hacen el PPT y el Partido Comunista de Venezuela a la gestión de Nicolás Maduro, sobre todo en materia económica, en materia social. Laboral. Pero no me refiero
a que uno esté de acuerdo, no, es que tienen derecho a manifestarlo, tienen derecho a fijar una posición diferente, como la oposición, las oposiciones tienen derecho a ejercer su diferencia de criterio en un país en el que supuestamente luchamos por tener más libertades y cada vez vemos que tenemos menos. Pero fíjate, Vanessa, hay un elemento importante de lo que tú estás diciendo, es que al final la diversidad termina por imponerse. ¿Por qué razón? Claro. Porque la realidad es diversa. Los seres humanos somos diversos. El pensamiento único es una aberración desde el momento en que alguien pretendió que todos pensaran como él. Y eso ocurrió con la religión, ocurrió con la economía, ocurrió con la política. Cualquier forma de pensamiento único, de querer encajonar las visiones que se tienen del mundo en una sola, son prácticamente imposiciones que terminan yendo al fracaso porque van contra la propia naturaleza humana, y eso no lo han querido entender mucha gente que gobierna aquí en Venezuela, pero también los que gobernaron en Chile, pero también los que gobiernan quizás en Colombia o los que gobiernan en Bielorrusia, porque esa forma de ver la política va contra cualquier forma de participación ciudadana enmarcada en la democracia. Pero entonces, con respecto al PPT y al PCB, fíjate qué ocurre. Las diferencias del PCB con el gobierno han sido mucho más claras que el propio PPT, porque las diferencias del PPT con el gobierno han estado más vinculadas a lo burocrático. Ellos han dicho un gobierno diferente, entonces uno lo escucha y en la práctica de lo que se trata es que si no está el PPT en el gobierno, la cosa no va a ser diferente. Pero también han cuestionado la dolarización, por ejemplo. Pero en el caso del PCB se han enfrentado las políticas laborales, han enfrentado la represión, han defendido campesinos, han sido candidatos y sus triunfos se los han anulado en el interior del país. Es decir, han tenido una postura mucho más frontal, un partido comunista, y entonces quienes acusan de comunista a este gobierno, y resulta que fíjense que el Partido Comunista de Venezuela hoy está en un camino, yo no estoy diciendo que se va a pasar para la oposición ni nada de eso, pero está marcando distancia clara frente al gobierno. Tiene su derecho a de hecho, hoy se están quejando de acoso de parte del SEBIN en una de sus sedes en Carabobo, en Puerto Cabello, creo que es, y creo que hay que levantar las alarmas porque la deriva autoritaria no puede seguirse imponiendo. ¿Desde cuándo no acosaban una sede del PCB, Cuerpo de Seguridad del Estado? Bueno. Sí. Pérez Jiménez. No, y los 60. Y los 60. La DIGEPOL, la DICIP, el gobierno de Castro y León. Entonces, o sea, no quisiera que cerráramos el programa eso tomando me recuerda una canción de Juan Gabriel. ¿Eso te parece tanto a mí? Sí. Que no puedes engañarme. Bueno, todavía hay gente que quiere estar engañada. Sí. Tomemos la agenda, con base en la agenda que propusiste, Vladimir, la situación de la pandemia. Yo quiero aclarar algo sobre los trabajadores de la salud. En nuestro país hay trabajadores de la salud cubanos. Yo no quiero enfrentarme a ellos ni decir que está mal que estén aquí. Quiero defender el trabajo de los venezolanos y las venezolanas que están, además, entregando la vida, literalmente, porque hay más de 70 trabajadores de la salud fallecidos el día de hoy, para poder atender a las personas con COVID-19. ¿Por qué hago la acotación sobre los cubanos? Porque para los trabajadores de la salud venezolanos se pidió 1 minuto de aplausos, que ni siquiera sabemos si se cumplió o no. Lo que necesitan son equipos de protección personal, protegerse de un contagio, protegerse de una infección, no que los aplaudan, cuidarlos es lo que necesitan. Y yo quiero extender también la preocupación por los trabajadores de la salud cubanos, porque están aquí, están sufriendo la misma escasez, la misma situación deplorable de emergencia humanitaria compleja en la cual estamos, y de ellos ni siquiera se dice nada. Lo que hay es un rechazo, lamentablemente consecuencia de la forma como se manejan las cosas. El cubano, qué desgracia el cubano, y resulta que los cubanos se están enfermando y probablemente se están muriendo también, y de ellos ni siquiera se habla. Pero fíjate, Vanessa, con respecto a ese punto, todo el que venga, todo profesional de la salud, venga de la India, venga de China, venga de Cuba, venga de Estados Unidos, de donde venga, ayudar al pueblo venezolano en esta tragedia que estamos viviendo, yo le doy la bienvenida. Ahora, que no sabemos, el venezolano. No sabemos, eso sí. Exacto, no sabemos cuál es el trato que ellos están teniendo, no sabemos en dónde están alojados,
yo me imagino que el gobierno tomará medidas para protegerlo, pero esas mismas medidas deben tomarse también Con para los proteger a nuestros, los médicos venezolanos. Yo en cuanto al empleo de que no le quiten puestos a venezolanos, mire, si en algún lugar hace falta médicos, es en Venezuela. Ahora, hace falta médicos, pero hace falta equipos. Mira, la diáspora venezolana se ha llevado miles de médicos también Claro, al exterior, médicos, la situación enfermeros, económica, y entonces hacen falta. Yo más bien creo que el gobierno debería más bien tener un plan para que vengan a Venezuela los médicos que están que podrían estar fortalezcamos aquí la formación de los y nuestros aquí. claro, pero los médicos venezolanos Pero que la están fuera, buena formación, qué bueno que no tuvieran una cosa condiciones pirata. para regresar, ¿verdad? Qué bueno que tuvieran condiciones para regresar los médicos que se han ido. Y bueno, hacen falta médicos en otros lugares para atender esto, por supuesto. Yo no tengo con eso ese tipo de postura, porque también allí se cuela el tema del odio. Entonces, que si este es cubano, No, que si no es este no la sé idea. qué, y eso no es la idea. No es mi intención. No, yo no estoy diciendo en que es tu absoluto. intención, pero simplemente lo digo porque eso es parte de un discurso que hemos oído, pues. Sí, el discurso del odio. Yo recuerdo en el programa pasado yo hablaba. Yo prefiero el discurso del odio y no el del odio. Ay, por favor. Vamos a ver si lo invitamos para allá. Pero, Eladio. Sí. Ujú. No, te decía que yo reivindico el tema de la solidaridad, del tema humano. O sea, tenemos que reencontrarnos ahí y como sociedad lo tenemos que resolver. Mira, pero dejamos en el aire un tema, uno de los puntos. El tema de soluciones y su alianza con redes. Van con redes y no se quieren enredar con más nadie. Ya Claudio Fermín lo dijo, que ellos tienen sus planchas armadas con liderazgo social en distintos lugares del país y prácticamente no están en este momento haciendo regateo para llegar a acuerdos, no van a llegar a acuerdos con otros sectores. Y la solución, y eso es basado a partir del tema de la representación proporcional de la Es minoría. probable que ellos estén apostando a eso, ¿verdad? Y lo otro es que tampoco en el G4, en el grupo, en la mesa de diálogo nacional, hay interés en unirse con algunos factores con los cuales el grupo de Claudio a lo mejor se va a entender, que es el sector de Parra y el que tiene el dominio de las siglas de Primera Justicia, por no decir que es Primera Justicia. Entonces, eso podría estar allí. Entonces, a lo mejor Claudio dirá, ¿para qué me voy a unir con nosotros? Ay, por favor, de verdad, Vladimir. Qué chistes tan malos. Bueno. Con estos chistes, Nos despedimos. nosotros nos despedimos de 3 puntos por el día de hoy. Acompáñenos en una próxima oportunidad. Y en los puntos que faltan. Y en los que faltan, como siempre, los coloca usted. Hasta el lunes. Hasta el lunes.